Esta mañana quiero platicar con usted, hermano, fíjese que cómo es Dios tan extraordinario que Él a sí mismo se propicia lo que Él desea y por donde Él quiere llevarnos a nosotros a conocer sus mandamientos, sus ordenanzas, su poder, su gloria, su majestad. Y estaba yo allá, anoche estaba leyendo unas partes de la Escritura, pero hoy en la mañana que llegaba quise concentrarme sobre lo que estaba viendo, y de repente el Señor me llevó por otro lado, y empecé a ver algunas cosas, y se acerca mi esposa allá, y me dice: el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y quiero que vayas y que la pueda administrar. Amén, le dije yo: está bien. Entonces me doy cuenta que el Señor está declarando lo que previamente, ¿verdad? Lo que Él ya tenía para nosotros, y lo único que yo vengo es nada más a confirmar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Así que en esta mañana yo quiero platicar con usted un poco acerca de lo que yo le titulé la firme ordenanza. Así le titulé a este tema, la firme ordenanza. Y entonces, hermano, me doy cuenta que una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra vida es firmeza. Entonces, tal vez si me hace favor de decirle al que tiene ahí cercano a usted: sé firme. Así dígale: sé firme. Ahora, cuando obviamente si le está diciendo que seamos firmes es porque de alguna manera, hermano, el no estar firme, ¿qué sería lo contrario de no estar firmes? Estar debilitados, estar tal vez caídos, estar tal vez agobiados, estar endebles, ¿verdad? Eso es no estar firme. El no estar firme también es ir de aquí para allá, ¿verdad? Ser movido por cualquier viento de doctrina. Si se es movido por cualquier viento de doctrina, también se está vacío. Porque la Biblia dice que se es de un doble ánimo. La Biblia dice que todo el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces quiere decir que no está firme, ¿verdad? La inconstancia obviamente es parte de la no firmeza en la vida de un cristiano. Pero yo quiero platicar con usted acerca de lo que Dios declara para nosotros y nos dice que estemos firmes. Las palabras terminadas en D, cuando se hablan en la Biblia, regularmente implican o indican una ordenanza más que una petición. Por ejemplo, cuando dice id y predicad el evangelio, no es una sugerencia, ¿verdad? Sino es una ordenanza. Vayan, háganlo. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta acerca de esta afirmación y de esta ordenanza, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice estad. Casi siempre que habla de que nosotros debemos de llegar a la firmeza, dice estad. Entonces termina en una D, ¿verdad? Y es una ordenanza entonces lo que el Señor nos está dando. Así que quiero llevarlo conmigo, por favor, y que el Señor nos auxilie para poder entender estas cosas y tomarlas en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos llegar a estar dentro de esta ordenanza. Amén. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, y ahí vamos a iniciar, y luego vamos a ver algunos otros versos que me interesan que nosotros tomemos en cuenta. Éxodo 14, versos 13 y 14. Vamos a leerlo. Cuando usted lo tenga me dice amén para que lo podamos leer juntos. Amén. Dice la palabra del Señor entonces: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, o que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y
Bueno, leamos el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, hermano, de alguna manera, todo lo que hoy sucede es algo extraordinario para mi vida, ¿verdad? Porque entonces veo yo que usted sabe perfectamente que una de las sombras y figuras que la palabra nos habla a nosotros acerca del bautismo en agua es el paso en el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, aquí precisamente es el pasaje, usted puede leer todo el contexto y se va a dar cuenta que es el momento en el que estaba prácticamente contra la espada y la pared del pueblo de Israel. Ellos estaban viendo que de un lado los egipcios los venían persiguiendo porque los querían acabar, y frente a ellos estaba el Mar Rojo. Y entonces, el pueblo se levanta, ahí sí que contra Moisés, y le empiezan a decir, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? ¿Acaso no pudimos mejor seguir sirviéndoles? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacan de allá? Si ahí hubiéramos podido morir tranquilos. Eso era lo que le estaban diciendo. Y entonces viene Moisés y les dice, cálmense. Ustedes lo que tienen que estar es firmes en lo que Dios ya ha dicho. Si Dios dejó que se movieran 10 plagas en aquel lugar, si Dios permitió que por la fe pudiésemos nosotros tomar el cordero y tomar la Pascua, si Dios permitió que nosotros saliésemos de Egipto, no es para matarnos, sino que es para que nosotros podamos llegar a la plenitud en el Señor. Eso es lo que Moisés les estaba diciendo cuando les dijo a este pueblo, estén firmes, cálmense, ustedes no tienen que tener temor. Entonces yo me doy cuenta, por las palabras que Moisés decía, en este caso, que una de las cosas que no nos permiten a nosotros afirmarnos o estar firmes, hermano, es el temor. Cuando uno está temeroso de las cosas, uno no se afirma en las cosas de Dios. Cuando uno está temeroso de algo, hermano, entonces no puede tener una firme convicción de lo que el Señor ha dicho a su corazón. De hecho, cuando una de las cosas que representan el miedo, ¿verdad? Tal vez en las caricaturas, y yo no sé si usted ha pasado en algún momento de miedo, hermano, de miedo extremo, pero cuando el miedo se apodera de alguien, hermano, tiemblan las piernas y se aguada el cuerpo, es decir, ya no puede estar firme. Entonces el Señor, a través de Moisés, nos está hablando como una sombra y una figura y nos dice, estén firmes, no teman. No temamos, hermano. No temamos a las cosas que vienen, no temamos en afirmarnos en el Señor, porque mire, una de las cosas que realmente a mí, como le dijera, en cierta forma me incomoda, aunque es una verdad, pero nosotros, hermano, cuando nos vamos a afirmar en las cosas del Señor, vamos a tener oposición. Eso es definitivo. Y eso es lo primero que le dicen a uno. Hay gente, hermano, que cuando uno le dice, fírmese en el Señor, ay hermano, pero es que cada vez que empiezo a buscar de Dios, empiezan las batallas, empiezan las luchas, empiezan las enfermedades, empiezan las situaciones adversas en contra de mí, y a mí eso no me gusta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se quiere volver a Egipto? Si en Egipto no lo quieren, en Egipto lo que van a hacer es matarlo. Además se expone a perder una salvación tan grande como la que nosotros tenemos. Entonces lo que debemos de hacer es mejor afirmarnos, hermano. Dice un dicho por ahí, allá en mi tierra, que al mal paso darle prisa. Aunque este no es un mal paso, este es un buen paso cuando uno está firme en el Señor, hermano. Y definitivamente, perdóneme que se lo diga, pero si tenemos un ejército que está en contra de nosotros, no nos van a aplaudir a decir, ala, cómo busca de Dios, bravo, que siga orando, que siga. No, hermano. Al contrario, el enemigo cuando ve que nosotros doblamos rodillas, hermano, el que hace piojito, rapidito. Y ahí estaba el que hace piojito, el espíritu de piojito, y hasta que se duerme. Entonces, hermano, perdóneme, pero no nos van a aplaudir en esta guerra. No nos aplauden, en esta guerra están en contra de nosotros. Pero el Señor dice, no teman. No teman, dígale al que tiene al lado suyo, no temamos. No tema, usted no tiene que tener temor.
¿Van a venir momentos de dificultad? Claro que van a venir momentos de dificultad. ¿Van a venir momentos de angustia? Sí van a venir momentos de angustia. Van a venir momentos, hermano, en los que a lo mejor hasta le queremos peinar al hermano que nos dijo algo, ¿verdad? ¿Sí sabe por qué se dice que peinar, verdad? No se recuerda del Chompiras que cada vez que metía las patas, ¿verdad? Lo peinaban y sopas, ¿verdad? Pero hay momentos que dan ganas de peinar a ciertos hermanos, hermano. Por las cosas que nos hacen, que nos dicen, etcétera. Pero sabe una cosa, no temamos frente a esas situaciones. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque se va a abrir el mar rojo delante de nosotros. Cuando nosotros veamos la adversidad, dice la palabra del Señor que sopló un viento que abrió el mar. Y entonces ellos pudieron pasar en seco. Fue el momento en el que el Señor le dijo a Moisés, ya, ¿sabes qué? No estés orando, este no es momento de orar, este es momento de tomar la vara en tu mano y háblale al mar y dile que se abra y se va a abrir. Ordénale que se abra. Mire, hermano, estaba yo leyendo esta parte. Ahí lo va a leer usted después a su casa y se va a dar cuenta de algo y es algo extraordinario. Fíjese que da la impresión como que el mar rojo, cuando hundió a los egipcios, hermano, solo se cerró hasta la mitad. Vaya a leerlo. Yo hoy me estaba dando cuenta, no fue que se cerró de un solo, sino que ellos no terminaban de pasar, porque pues hermano, perdóneme, pero estaba lejos la situación, y dice, y lo siguieron hasta la mitad, hasta en medio del mar, y entonces ahí el Señor cerró el mar, los ahogó a todos, y ellos siguieron pasando en seco. Fue algo extraordinario, hermano. Ni siquiera como para decir, bueno, entonces, como aquella historia de que en ciertas épocas el Mar Rojo se hace chiquito, y como dijo el niño, ¿va? Entonces fue mayor el milagro porque en 1 metro de agua se ahogaron, ¿verdad? La cosa es de que la gente que quiere desvirtuar, hermano, la gloria de Dios, trata de hacerlo, pero el Señor es glorioso y nos dice a nosotros, estén firmes. La palabra que Dios te ha dado, las promesas que Dios nos ha dado son verdaderas. Amén. Así que nosotros no temamos, hermano. No tema frente a Egipto, ni siquiera al faraón, tampoco temamos, hermano, al mar rojo que está delante de nosotros. Se va a abrir. Y le decía que entonces, hermano, cuando ellos pasan el Mar Rojo, que es figura del bautismo en agua, ahí ellos rompieron ese temor, pero también rompieron el vínculo con Egipto para siempre. Y eso es lo que les dijo aquí Moisés. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Así que, hermano Manuel y Barbie, con ustedes el Señor va a hacer una salvación grande el día de hoy. Ustedes van a ver, hermano, que va a quedar atrás esos temores, esos miedos. El meterse con Dios va a ser algo nuevo, algo diferente. Y claro, si hay alguien más que lo quiera hacer esta tarde, lo va a poder hacer. Amén. Pero nosotros debemos de estar firmes, hermano amado. Usted y yo no temamos. Nuestro Moisés está delante de nosotros abriendo cualquier mar rojo. Así que no temamos, porque el Señor va a hacer con nosotros hoy una salvación muy grande. Y fíjese que es interesante saber que la palabra del Señor, hermano, no tiene un tiempo pasado, sino es un tiempo presente continuo. Es decir, lo mismo que está diciendo ahí, ese hoy, hermano, para el Señor sigue siendo hoy. Y mañana será un hoy, y pasado será un hoy. Es decir, si mañana a usted se le presenta la adversidad, para el Señor no es mañana, para el Señor sigue siendo un hoy. Y si Él dice, no temas porque yo voy a hacer una salvación grande contigo, solo está firme. Entonces, si usted y yo nos afirmamos, el Señor nos va a salvar. El Señor va a hacer cosas grandes en nosotros. Amén. Entonces, la firmeza nuestra propicia que podamos ver la salvación de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿usted quiere ver salvación? ¿De veras usted quiere ver salvación en todas las cosas, hermano? Porque el mundo viene, ahí sí que con todos sus ejércitos, hermano. Se está desatando algo terrible en el mundo. Pero nosotros vamos a ver la salvación de Dios si estamos firmes. Ahora, me impresionaba mucho, ¿va? Porque digamos, algo que venía a mi mente, hermano,
es, por ejemplo, el hecho de que haya un asta, ¿verdad? Esto me daba a mí, eso es una bandera, ¿va? Usted diga que es una bandera. Lo voy a poner así nomás para que no. Aquí están las estrellas. Y ahí póngale usted los colores. Pero a lo que voy es a esto, a que para que esta asta pueda estar firme, hermano, tiene que tener una profundidad. Tiene que estar solidificada en algo. Usted no puede poner, o por lo menos, ¿verdad? Por lo mínimo tendría que tener aquí una cosa así de hierro mucho más ancha, ¿verdad? Y estar atornillada, como mínimo. Pero el Señor nos da a nosotros, hermano, en su palabra nos deja ver que nosotros somos como una palmera. Y las palmeras tienen una característica y es que como crecen en lugares como las playas, ¿verdad? Usted sabe que en las playas, hermano, lo que menos hay es algo firme, ¿va? Ahí está, usted se llega ahí, la arenita, ¿va? Entonces no se puede construir si no es que tienen que profundizar para poder levantar algo ahí cerca de las playas. Ahora la situación es que las palmeras, hermano, si usted va a investigar se va a dar cuenta que las palmeras tienen que tener aproximadamente el doble de su altura hacia abajo en sus raíces, hasta que llegan a la roca y se prenden de ella. Y por eso es que usted ve que van huracanes y vientos y se llevan todo lo que los hombres hicieron, y ahí están, hermano, todas dobladas, ¿ah? Pero al rato, otra vez, y se vuelven a enderezar. ¿Por qué? Porque están firmes. Porque ellas se solidificaron, se agarraron de la roca, y eso es lo que el Señor quiere. Para ver su salvación, lo que usted y yo tenemos que tener es firmeza. Dígale, Señor, que yo me pueda enraizar en ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ok, entonces, las promesas del Señor para nuestras vidas, su palabra, sus bondades, hermano, debemos siempre mantenerlas en pie en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque eso nos va a permitir la firmeza de Dios. Amén. No seamos de doble ánimo. Mire, el que es de doble ánimo es como un hermano avioneta, ¿va? ¿Usted ha visto las avionetas? Fíjese que, digamos, uno va en un avión y de repente se siente así que, o sea, así como un bache, ¿va? No sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar en avión. Tal vez solo en la Bestia, dice alguien, ¿va? Bueno, pero de todas maneras usted, si se sube en un avión, se va a dar cuenta que de repente solo se siente así, ¿va? Pero se le sube a uno todo aquí bien feo. Pero en una avioneta es peor, hermano. Porque la avioneta va y como son corrientes de aire que jalan, ¿verdad? Va la avioneta, otra vez, pero esos bajones, hermanos, son horribles. Pero hay hermanos que así están, como no son firmes. Entonces están unos días, gloria a Dios, hermano, amén, aleluya, y se lo encuentra mañana. ¿Cómo está, hermano? Ahí, hermano, arrastrando la cobija. ¡Ah, la grandísimo! Entra bien contento, y al salir, hermano, allá lo encuentra vendiendo hule, ¿va? Bien jetón. Y le dice, ¿y qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero qué te pasó? Es que el pastor no me saludó. ¡Ay, Dios! Hermano, perdóneme, pero nosotros debemos de estar firmes todo el tiempo para que entonces podamos ver la salvación de Dios en nuestras vidas. Pero sigamos. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Porque el tiempo nos avanza muy rápidamente. 1 Corintios 15, 58. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mire, hermano, ¿qué debemos, cómo nosotros podemos decir que estamos firmes? ¿O cuál es la firmeza que Dios quiere en nuestras vidas?
Bueno, lo que hablábamos hace un momento, aquí está haciendo o nos está diciendo a nosotros, sean firmes y constantes. Son dos cosas las que tenemos que hacer, la firmeza y la constancia. Pero esa firmeza y esa constancia nos la piden en el crecimiento de la obra. Usted y yo debemos de crecer en la obra, debemos de mantenernos firmes en la obra. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando dice en el crecimiento de la obra, esa palabra obra es en el ergón de Dios, es decir, en el trabajo del Señor. Usted y yo no deberíamos, hermano, de acomodarnos en el trabajo del Señor, sino que cada día deberíamos de estar buscando hacer algo nuevo. Todos los días nosotros debemos de buscar en el Señor, mire, estar trabajando para el Señor. Una de las cosas que tenemos que tener, y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, y si se lo dijo, fue porque simple y sencillamente Timoteo se acomodó. Se acomodó a ser apóstol. Se acomodó a tener ya un nombre o un cierto oficio, pero que él no quería avanzar en las cosas del Señor más allá. Claro que lo que hacía lo desarrollaba muy bien, pero el apóstol Pablo le dijo, haz obra de evangelismo. Entonces quiere decir que Timoteo desarrollaba muy bien la obra apostólica, pero le faltaba algo. Dejó el evangelismo. Y muchas veces nosotros, hermano amado, en la obra del Señor decimos, no, pero si estamos bien, mire pastor, qué bonita la iglesia, ya le pusimos las banderas, hay aire acondicionado, ya tenemos suficiente equipo, tal vez nos hace falta cambiar el que tenemos para que tengamos uno más adecuado a lo que pretendemos. Mire, tenemos suficientes sillas, incluso allá afuera ya están todas listas para que vayamos a comer la carne asada. Etcétera, entonces nos empezamos, mire, tenemos allá la consola, ya estamos grabando, ya estamos saliendo en internet, así que, hermano, o en el Facebook, estamos bien, así que no necesitamos nada más, y la Biblia dice, no, hay que afirmarse, y además de eso, seguir en la constancia, de crecer en la obra del Señor. Entonces el Señor siempre va a desear que nosotros sigamos creciendo en la obra del Señor. Lo que usted hasta el día de hoy ha hecho, amén, qué bueno, gloria a Dios, deje que el Señor le alabe y que el Señor le bendiga por eso. Pero nosotros debemos de seguir creciendo en la obra del Señor. Usted y yo no debemos de estancarnos, hermano. Usted y yo debemos de seguir buscando más y más y más y más y más, crecer en la obra del Señor. Hermano, pero es que si el Señor ya viene, sí, pero la pregunta es, ¿cuándo viene? Y no estoy diciendo que el Señor no venga pronto. Estoy diciendo que viene pronto. Y eso no lo voy a dejar de decir. Pero usted sabe que pronto para el Señor es hasta el día que la gentilidad entre. ¿Cuándo es ese día? Ni usted ni yo lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creciendo en la obra del Señor. No parar en las cosas de Dios, hermano. No decir, ya con esto estamos bien, con esto estamos satisfechos, porque si no, entonces puede llegar a pasar lo que le pasó a aquel hombre cuando le dijo, alma mía, nuestros graneros están llenos, así que hoy empecemos a disfrutar, calmados, ya no más trabajo, y entonces le dijo el Señor, insensato, hoy han venido a pedir tu alma, esta noche se finí, ishkamik, se acabó, caput, te vas a morir. Entonces, yo veo que la insensatez de pensar o de acomodarse de esa manera nos puede llevar a no estar firmes en la obra del Señor. Y eso es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque entonces después, hermano, empezamos a pensar que lo que hacemos es para un hombre, es para alguien en específico y no es para el Señor. Entonces decimos, empieza a venir dardos del enemigo, como por ejemplo, ¿y para qué vamos a dar nuestros diezmos si ya tienen suficiente? ¿Para qué vamos a hacer, para qué vamos a seguir haciendo las actividades pro templo si ya con eso basta? Nosotros tenemos que seguir creciendo. Entonces nuestra firmeza se nota cuando nosotros seguimos evolucionando y avanzando en las cosas de Dios. Yo sé que tal vez no le gusta mucho cuando le hablo de eso, pero es necesario, hermano, que nosotros entendamos que en la obra de Dios esto no se acaba.
Esto todos los días tiene que ser más y más y más. Y si usted, por ejemplo, ahora sirve y antes no lo hacía, ahora usted está tal vez en la alabanza, en la danza, en los corros, en el servicio de las mesas, etcétera, hermano, y usted está ahí, amén, qué bueno, bendito sea Dios por eso, pero sabe una cosa, hay que seguir avanzando. Ahora hay que seguir haciendo obra de evangelismo. Vaya, hable, diga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros llegamos a un cierto acomodamiento, hermano, ese acomodamiento también no nos permite a nosotros avanzar en la obra del evangelismo, porque llegamos a pensar, ¿cómo lo puedo poner para que no suene tan crudo, verdad? Pero bueno, la situación es que algunos dejan de hacer obra de evangelismo, hermano, porque en medio de su comodidad empiezan a ver que hay ciertas dificultades dentro de la iglesia. Y entonces en esos roces y en esas dificultades la gente dice, ¿para qué voy a decirle yo a alguien que llegue si estos hermanos cómo están? Si aquí hay ciertos problemas. En todos lados van a haber problemas. Pero nosotros tenemos que seguir evolucionando en las cosas del Señor. Si yo estoy creciendo en las cosas de Dios, entonces yo voy a ser alguien que va a estar trayendo a la obra del Señor a otros. Independientemente de que haya o no haya gente que no esté avanzando y que solamente esté como un bulto dentro de la iglesia haciendo nada y estorbando muchas veces. Pero aún para eso es bueno el estorbo. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque si no hay estorbos en el camino, entonces ni siquiera uno hace un ejercicio de pasar encima de ellos y seguir caminando. Algo hay que hacer en la obra del Señor. Por eso dice, estén firmes. ¿Cómo? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. Pues usted y yo no debemos de acomodarnos. Usted y yo debemos de seguir avanzando en las cosas de Dios. ¿Ya evangelizó hoy? No, hermano, yo estoy aquí desde las 10:30, me levanté a las 10 menos cuarto y me vine corriendo, aquí estoy, no evangelicé a nadie. Bueno, ¿y piensa hacerlo después, cuando salga de aquí? Pues sí, hermano, hay muchas actividades dentro de la iglesia, a ver si puedo evangelizar a alguien. ¿Y mañana? Pues es que mañana me voy al trabajo, hermano, y usted sabe, hay que venir después a servir en la tarde, y entonces es un poco difícil, pero en nuestro pensamiento tiene que seguir avanzando la obra del Señor. En nuestro pensamiento tiene que seguir, hermano, y muchas veces también es a causa de nuestro mal testimonio, que nosotros no queremos seguir avanzando en la obra del Señor, pero es necesario seguir avanzando. Usted y yo lo que tenemos que hacer es crecer, sobreabundar en las cosas de Dios. Y obviamente pues ahí vienen otro cúmulo de cosas, ¿verdad? Como por ejemplo nuestra santificación y etcétera. Si usted está, hermano, sirviéndole al Señor, usted lo que tiene que hacer es santificarse. Para que podamos entonces evolucionar en las cosas de Dios. Amén. Y seguir creciendo y estar firmes. Ok. Sigamos porque no le gustó mucho. Tal vez 1 Corintios 16:13. Dice la palabra del Señor, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, la firmeza aquí está acompañada, la firmeza de la fe está acompañada con velar, con portarse varonilmente y con esforzarse. Entonces quiere decir que lo primero a donde quiero llevarlo es a que nosotros debemos de tener firmeza en la fe. ¿Usted tiene firmeza en la fe? Saber. Eso no lo sé yo. Eso usted lo sabe. Dios sabe si usted está firme en la fe o no. Ahora, para empezar tendría que preguntarle, ¿cuánta fe hay en nuestra vida? ¿Cuánto hemos dejado que la fe crezca dentro de nosotros? Y la siguiente pregunta sería, ¿usted sabe cómo viene la fe a nuestra vida? Por el oír de la palabra. Entonces la pregunta es, ¿cuánto oigo yo de la palabra para crecer en la fe y estar firme? Porque si yo no estoy escuchando la palabra, si yo no estoy leyendo la palabra, entonces lo más probable es que yo no esté firme en la fe.
Lo más probable es que yo, hermano, ante las situaciones de adversidad que vienen, yo tiemble, o yo me aguade, o yo diga, no, aquí sí, hasta aquí ya no puedo. Entonces mejor me voy. Cuando vienen mire, la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, que produce paciencia. Pero para saber que estamos firmes en nuestra fe, tiene que venir prueba. Y no es porque yo quiera que usted esté pasando prueba, sino lo que la Biblia dice es que la misma palabra demanda prueba para poder afirmarnos. Se recuerda que la parábola que el Señor dio a conocer fue: ¿a quién compararé a un hombre sabio y un hombre necio? El hombre necio dice que fundó su casa sobre la tierra, sobre la arena. Y entonces ahí en la arena vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron problemas. Eso fue lo que vino. Y fue grande su ruina, dice la palabra. Pero el hombre sabio puso su casa sobre la roca. Y entonces, estando sobre la roca, vinieron los mismos problemas. Usted lo puede leer ahí. Vinieron los mismos vientos, las mismas olas, pegaron contra aquella casa. Pero dice la palabra que esa casa permaneció firme. Porque tal vez se le cayó alguna ventana, algún pedazo de techo o alguna cosa, ¿verdad? Porque después de las pruebas, hermano, más de algo está uno todavía así, que se le cayó, ¿verdad? Pero está firme. Porque el fundamento de la fe es Cristo. Entonces nosotros podemos seguir estando firmes. Así que Dios quiere que nos afirmemos en la fe. Si Dios quiere que nos afirmemos en la fe, quiere decir que usted y yo tenemos que seguir oyendo, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir buscando su palabra. Voy a hacerle una pregunta y quisiera que fuera un poquito sincero conmigo y más que conmigo, con usted. Durante esta semana, ¿cuántos creen haber leído la Biblia durante toda la semana? Por lo menos por una hora. Por lo menos por una hora. Es decir, digamos que el lunes la leyó 5 minutos, pero el martes la leyó 20 y tal vez el miércoles la leyó solo 1, pero después el jueves tomó ánimo y la volvió a leer otros 30, 40 minutos hasta que hizo 1 hora hasta aquí. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos creen que llegaron a 1 hora de haber leído la palabra? Bueno, de haberla escuchado, pues, si no la leyó, por lo menos de haberla oído. Una prédica como mínimo es 1 hora, ¿va? Más o menos. Va, entonces mire, gloria a Dios por eso. Pero no puedo felicitarlo por eso. Tengo que exhortarlo y decirle, hermano, qué poco realmente nosotros hacemos por estar firmes en nuestra fe. Porque entonces cuando vengan las pruebas, ¿qué vamos a hacer? Si no hay una firmeza en nuestro corazón de la fe que tenemos. Ahora, lo interesante es que dice, velad, estad firmes en vuestra fe. Entonces quiere decir que una de las cosas que acompañan a la fe, o a la firmeza de la fe, es el velar. Pregunto, ¿será que estamos velando nosotros, hermano, por la venida del Señor Jesucristo? Saber, ¿verdad? Ahí no me conteste, usted sabe. Pero a veces, le voy a decir, a veces nos desvelamos por otras cosas que no son las cosas de Dios. A veces, hermano, estamos nosotros, yo no sé por qué pasa eso. Bueno, sí sé por qué pasa, pues porque el enemigo definitivamente no quiere que nosotros participemos, ¿verdad? Del arrebatamiento en el Señor y que estemos firmes. Por eso pasan esas cosas. Pero digamos, usted se va de aquí, tal vez, hermano, así con un sueño terrible, ¿va? Y tal vez hasta aquí lo manifiesta, ¿va? No le estoy echando en cara nada. Solo le estoy diciendo que suele suceder. Aquí no, gracias a Dios, eso pasa allá lejos. Pero voy a hablarlo para acá para que nadie piense que estoy diciendo. Pero hay situaciones, hay momentos, hermano, en los que alguien puede estar durmiendo y lastimosamente, de alguna manera es tanto el sueño que entonces no se da cuenta de lo que la fe, el oír, se distrae y ya no llega a su corazón. Pero solo se va de aquí
y parece como que fuera de las 5 de la mañana. Llega a la casa, hermano, y hasta se le quita el sueño y dice, no tengo sueño, entonces me voy a poner a ver mi Contacto Deportivo, ¿va? Y hasta que termine, o la novela ahí que pasan en la noche. Y se ríe porque sabe que existe, ¿va? Entonces, hermano amado, perdóneme, pero nosotros debemos de velar y estar firmes en nuestra fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que viene todo esto? Porque, hermano, el enemigo, si algo quiere, es que nosotros no estemos firmes. Porque el que no está firme, hermano, es fácil de quebrarlo, es fácil de destruirlo. Pero el que está firme en el Señor, no es fácil, se vuelve a parar otra vez. Se vuelve a levantar. Y fíjese que cuando a mí me llama mucho la atención que la palabra dice, cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué dice? Dice, erguíos. ¿Qué es erguirse, hermano? Pararse. Y dice, y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cercana. Entonces la venida del Señor está cercana. Así que tenemos que afirmarnos, hermano, en la fe. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos ser llevados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor preguntó, ¿hallará fe cuando Él vuelva? ¿Se recuerda que predicamos acerca de eso? ¿Hallará fe cuando Él vuelva? Esa es la respuesta que usted tiene que tener para usted. Amén. En mí va a encontrar fe. Y por eso dice, estad firmes en vuestra fe. Para que entonces podamos decir, estoy erguido, estoy viendo, estoy velando. Él viene, yo me voy. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok. Entonces, estemos firmes. Dígale al hermano que tiene al lado suyo, estemos firmes en la fe. A eso hay que añadirle que hay que portarse varonilmente y ser esforzados. Se lo voy a tocar así rápidamente. El ser varonil, una de las cosas es que si alguien se llama Andrés aquí, su nombre significa ser varonil. Ahora, la situación de ser un Andrés, fíjese que Andrés tuvo, aunque fue de los primeros discípulos, claro, por situaciones diversas, vino a ser no vino a ser de los 3 primeros que el Señor tenía, pero Andrés tenía una característica. Y una de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta es que cuando el Señor dijo, quiero dar de comer a todos estos, o darle de comer a todos estos, se presentaron sus discípulos y dijeron, no, pues ni con 200 piezas de plata pudiéramos darle una sola pieza de pan a cada uno. Y entonces apareció Andrés con un niño. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Señor? Aquí están estos panes y aquí están estos peces. ¿Crees que te sirvan? Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Como su nombre era varonil, entonces su fe llegó delante del Señor, porque sabía que Él iba a multiplicar en el momento de la necesidad. Entonces, el que se porta varonilmente tiene una fe aumentada en su vida. Amén. Y obviamente esforzados, porque la palabra dice, cuando el Señor habla con Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dijo, pero en la tercera le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces el Señor le pidió esforzarse en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Es un esfuerzo, hermano. Esto es un esfuerzo. Mire, estamos en la recta final. Haga de cuenta y caso que enfrente de usted está, allá a lo lejos vemos el rótulo que dice meta. Así estamos, de entrar al reino de los cielos. Pero yo veo una emoción en usted tremenda, qué bárbaro. Padre, gracias por estos hermanos que se emocionan de que ya pronto nos vamos contigo. Pero de todas maneras ahí está la meta. Y entonces dice el Señor, ahora, esfuércense. Dicen los estudiosos de los animales
que por ejemplo, en las carreras de caballos, el caballo es un animal que tiene mucha fortaleza. Pero dicen los estudiosos de esos animales, que por ejemplo, en las carreras esas de los derbis, ¿verdad?, que hacen, uno de los más largos y más famosos es el de Kentucky. Y el último de 3 carreras, me parece que es, ¿verdad?, que ellos tienen. Pero esos animales, los últimos 100 metros, es decir, su fortaleza sí les da, pero que los últimos 100 metros ya no lo hacen, dicen ellos, con su fortaleza, sino con la inspiración de su corazón. Es decir, ellos esfuerzan todo lo que tienen. Y de hecho la Biblia dice que el caballo solo oye la trompeta y se prepara para la batalla. Nosotros así deberíamos de ser. Solo vamos a oír la trompeta y deberíamos de estar ya listos para irnos. Así que estos últimos 100 metros que nos quedan, hermano, hay que hacerlo con todo el corazón. Esforcémonos, porque la venida del Señor está cercana y nuestra redención está cercana también. Entonces, estemos firmes. Sigamos y ya voy a terminar. Todavía tengo 15 minutos, creo yo, ¿verdad? Más o menos. 10. Estamos cabal. Qué bueno. Gálatas, capítulo número 5 y verso 1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, mire hermano, esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque entonces la palabra del Señor dice, me parece que es Juan capítulo 8, verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia dice que nosotros debemos de vivir en la ley de la libertad. Ahora, ¿quién nos provee, quién nos propicia la ley de la libertad? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, usted puede leer la carta de los Gálatas, o dirigida a los Gálatas. Galacia era un lugar donde habían varias iglesias. Es decir, no era una sola, ¿verdad? Sino que era dirigida a los Gálatas porque era una ciudad un poco extensa y que habían varias iglesias. Y entonces usted se va a dar cuenta que una de las cosas que sucede, por ejemplo, con los de Gálatas o con los de Galacia, hermano, es que ellos fueron muy fáciles de ser otra vez desviados de las cosas de Dios. Tal vez alguien puede buscarme Gálatas capítulo 3 y se va a dar cuenta que ahí el apóstol Pablo se molesta, hermano. El apóstol Pablo se molestó con ellos y les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les puso algo a ustedes delante para que empiecen con las cosas, haber empezado con las cosas del Espíritu y ahora van a terminar otra vez en la carne? A ver, leámoslo por favor, hermano. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oiga, para no obedecer a la verdad. Por eso les está diciendo en el capítulo 5, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sigamos. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ok, pregunto, ¿delante de usted ha sido Cristo presentado como crucificado? ¿Usted ha creído al sacrificio en Cristo Jesús? Entonces usted y yo debemos de mantenernos en esta ley de la libertad que el Espíritu nos da y no volver a hacer o a esclavizarnos otra vez con las cosas del mundo, ni con las cosas que nuestra carne piensa. Mire hermano, una de las cosas pero terribles que yo le he dicho muchas veces y yo le pido al Señor que nos ayude, es que aquí está lo que es el alma en nosotros, pero después hay una, y lo voy a poner así. Vamos a ver si puedo.
Espíritu. Ok. Bueno, aquí sería espíritu, ¿verdad? Porque espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, pero este es nuestro espíritu. Entonces, aquí, yo no sé si los hermanos de allá atrás pueden ver la línea. Tal vez sí va. Pero a lo que voy es a que es una línea muy tenue, es una línea muy delgada entre lo que dictamina el alma y lo que dictamina el Espíritu de Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener ese cuidado, porque si no, entonces, si nosotros no nos metemos a la ley de la libertad, vuelvo otra vez a preguntar, ¿qué nos hace libres? No. La verdad. Claro, el Espíritu sí, pero voy, ¿a qué dice la Biblia? Es que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a revelarnos esa verdad. Pero ¿cómo va a revelarnos cómo va a revelarnos la verdad si no conocemos la verdad? Eso es algo así como que uno quisiera ir, hermano, y ponerse delante de un juez, desconociendo las leyes, a querer apelar contra algo. ¿Usted se atrevería? ¿Usted se animaría si le dijeran, mire, aquí está la multa que le vamos a dar, así que si usted quiere ir, puede ir a la corte? Allá va la gente, hermano, a querer pelear contra los de la corte, y no sabe ni siquiera qué dice la ley. Entonces, es ilógico, y como diría el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Es insensato, y en algunas otras versiones dice algo peor, diciéndoles Gálatas estúpidos. Perdóneme, pero sería de esa naturaleza si nosotros, desconociendo la verdad, quisiésemos apelar a algo en contra de esa ley de la libertad. Pues usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Según Gálatas. Bueno, sigamos leyendo, porque ahorita quiero continuar con esto. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la pregunta es, ¿por las obras de la ley recibimos el Espíritu? Entonces, por el oír con fe. Por el oír con fe. No recuerdo exactamente, pero tal vez alguien, si lo puede buscar, dice que aquellos se perdieron por no haber acompañado de fe a lo que escucharon el pueblo de Israel. Entonces, hermano, nosotros deberíamos de todas las cosas que oímos, y por eso vuelvo otra vez, la palabra es necesaria en nuestra vida, para que entonces conozcamos la verdad y esa verdad nos mantenga firmes en esta ley de la libertad. Y no ser otra vez esclavizados por el mundo, hermano. Porque el alma es muy dada a esclavizarse a las cosas del mundo. Muy fácil de esclavizarse a las cosas del mundo. Mire, yo le voy a poner un ejemplo aquí, por favor, y déjeme decirle esto. Mire, conociendo esta verdad, o estas grandes verdades, vamos a ver, aquí está. Oiga esto, y yo sé que usted lo sabe, pero oiga. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, etcétera. Ok. Perfecto. Esa es una verdad que nosotros conocemos, que es el amor. Pero muchas veces nosotros confundimos, es decir, nuestra alma confunde ese amor, que todo lo sufre, que todo lo espera, hermano, con la injusticia. Y por eso habla ahí y dice
que tiene que ser un amor que lleve justicia consigo. Ahora lo voy a poner con un ejemplo bien fácil de entender. ¿Cuántos de aquí tienen hijos o tenemos hijos? Ok, usted ama profundamente a sus hijos, ¿verdad? Pero hermano, hay momentos en los que usted también, mire, se saca el cinto, la faja, el cincho, el belt, como quiera llamarle, hermano, y le da un buen barazo, o le pega uno bueno. Entonces la pregunta es, ¿dejó de amarlo? ¿Aplicó justicia? Entonces eso lo va a llevar a la verdad. Pero muchas veces como cristianos no estamos firmes en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque actuamos con nuestra alma. Entonces nuestra alma dictamina, ¡ay, es que están haciendo injusticia! Momento, espérese. Usted tiene que entender que el amor, aunque todo lo sufre y todo lo soporta, pero hay momentos en los que tiene que poner justicia, orden en las situaciones, porque si no, entonces todo el mundo va a empezar a hacer lo que se le da la gana. Entonces es lo que le dice el apóstol ahí a los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Acaso no vieron el amor de Cristo, el Cristo crucificado? Sí, amén, gloria a Dios, qué lindo, el Señor nos ama, nos bendice y todo, sí, pero a la hora de la hora, la Biblia dice que aquel que el Señor recibe como hijo, también lo corrige y lo azota. La pregunta es, ¿lo dejó de amar? No. Entonces, hermano, perdóneme, pero no tenemos que confundir el amor de Dios verdadero con lo que nosotros o nuestra alma ha concebido como amor. Porque el amor sí tiene justicia. Ahora, para hacer justicia se necesita algo, que es haber oído las dos partes. ¿O no? ¿O acaso no cuando advierten, y eso hasta en las películas se mira, ¿va? Usted tiene derecho a estar callado y si no, pues todo lo que hable puede ser usado en su contra, ¿va? Porque de todas maneras, estando delante del juez, le van a dar chance a usted. A ver, hable. Y ahí se descoce, no, que mi cliente, y aquí, allá, y el otro. Y no, que mi cliente, que por aquí, que por allá, hay un juzgado. Y se hace un juicio, oyendo las dos partes. Pero muchas veces nosotros, hermanos, sin escuchar las dos partes, pensando que tenemos amor, mal juzgamos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos esclavos ante una ley que es la ley de la perfecta libertad. Yo solo estoy poniendo un ejemplo nada más. Le pude haber puesto cualquier otro ejemplo y si quiere se lo pongo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Entonces, bueno, voy a predicar con los ojos cerrados, pues, porque si no después dicen que yo ando viendo a la gente. El asunto es, hermano, que nosotros necesitamos estar firmes en la ley de la libertad. Entonces, quiere decir que usted y yo necesitamos conocer la verdad, para que entonces no nos esclavice el alma, porque nuestra alma nos puede esclavizar. Nuestra alma nos puede dictaminar cosas que no son frente a la justicia de Dios. Y entonces nos esclavizamos frente a ello. Mire, por eso el apóstol Pablo declaraba lo siguiente. Él decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así dice la Biblia. Pero dice Pablo, entonces esto quiere decir que para que haya una sobreabundancia de gracia, ¿tiene que haber pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Ah, bueno, entonces ¿sabe qué, hermano? Para que venga gracia para nosotros, vamos todos a pecar y que haya abundancia de pecado. ¿Es eso lo que quiso decir el apóstol Pablo? No, señor. Entonces nosotros no nos podemos esclavizar, sino que tenemos que estar firmes en la ley de la verdad. ¿Sí me doy a entender, hermano amado? Ok. Y eso nos va a servir, ¿sabe para qué? Para que cuando el Señor venga y nos lleve. Y de hecho yo estaba oyendo al hermano Sergio, ¿verdad? Y a mí me pareció algo extraordinario, muy lindo, ¿verdad? Tal vez usted no lo ha oído y de repente lo vamos a analizar juntos, ¿verdad? Pero él decía que según capítulo 12 del libro de Apocalipsis, toda la iglesia completa, el conglomerado de iglesia, el Señor la va a sacar un momento de la tierra, la va a llevar consigo. Y entonces ahí
va a determinar quiénes se van y quiénes se regresan a pasar la tribulación. Pero ahí lo vamos a analizar despacito. No se preocupe, lo vamos a hacer. Pero viendo eso, yo digo, nosotros necesitamos estar en esa ley, estar firmes en esa ley de la verdad, porque entonces esa ley nos va a permitir ver, analizar y decir, porque el Señor sabe qué va a sacar, hermano, su palabra cuando nos juzgue. Nos va a decir, mira, por esto te vas a regresar, por esto que dice aquí en la palabra, no cumpliste, no hiciste, te vas de regreso a la tribulación. Esto está crítico, como dice el mismo apóstol, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros debemos de estar como firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Pero el tiempo me consumió y todavía tenía algo más que decirle. Quiero dejarlo ahí en el nombre de Jesús, hermano amado. Porque anhela mi corazón verdaderamente que nosotros podamos decirle al Señor en esta mañana, yo quiero estar firme. Yo quiero afirmar mi corazón, yo quiero afirmar mi vida en esta ley de la libertad. Yo quiero afirmarme, Señor, para que cuando venga, Señor, las situaciones adversas, yo pueda no tener miedo, sino que saber que tú vas a dar una gran salvación. Eso es lo que anhela mi corazón. Señor, saber que nosotros debemos de estar firmes en ti. Saber que debemos de estar firmes, hermano, en la fe, aunque hayan pruebas, aunque haya luchas. Que nos portemos varonilmente, que acompañe, hermano, a esa fe, el ser varoniles. Que nosotros podamos estar velando delante de los ojos del Señor. Porque su venida está cercana, más que nunca. Pero hoy el Señor quiere que nos afirmemos. Cuando escuchaba las palabras que el Señor ponía en la boca de mi esposa, decía yo, qué tremendo, porque yo le decía, Señor, si esta es tu palabra, por favor, menciona la firmeza. Y fue tremendo, hermano, para mí, fue un impacto muy fuerte. Ella no sabía ni siquiera, creo que ni siquiera sabe, ¿verdad?, de lo que estoy predicando. Pero el Señor ponía en su boca el hablar de afirmarnos. Y entonces pude entender que Dios mismo se ha propiciado simplemente confirmar que nosotros debemos de afirmarnos, debemos de estar firmes en todas estas cosas, debemos de afirmarnos en todo lo que Él nos dice. De tal manera que entonces nosotros, hermano, podamos vencer y podamos ser llevados. Estemos firmes en lo que el Señor nos ha dicho para tener esa salvación tan grande. Porque seremos salvos en el nombre de Jesús. Pero no solamente el deseo es que seamos salvos y aún así tengamos que pasar tribulación, sino el deseo es ser salvos, si lo puedo decir así, doblemente salvos. O ser salvos y estar a salvo. Dios quiere que nosotros nos afirmemos. No temamos. Pongamos cada día conocimiento de la fe en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Solo quiero que por unos minutos usted le pueda decir al Señor en esta hora, afirma mi corazón. Afirma mi vida, Señor, en la verdad de tu palabra. Que los pensamientos que yo pueda tener, Señor, que no sean de tu palabra, puedan ser desechados de mi vida. Que yo pueda estar firme, Señor, por la fe. Que pueda estar firme por la ley de la verdad, que es tu palabra, y que tu Espíritu Santo viene a nosotros a revelarnos, a darnos el rema de la palabra, para que estemos firmes y caminemos entonces viendo la cruz de Cristo, sabiendo que por Él hemos tenido nosotros, hermano, la salvación de nuestras almas, para no desviarnos a la esclavitud otra vez de las cosas pasadas. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando habla la Biblia de la esclavitud de las cosas pasadas, es de todo aquello que ya ha ido saliendo de tu vida. Sean iras,
sean contiendas, sean pleitos, sean disensiones, sean chismes, sean lo que sea que no le agrada al Señor y que el Espíritu ya ha ido expulsando de nosotros, hermano, a través de su palabra, de la limpieza de su palabra. No volvamos a lo mismo. No volvamos a lo mismo porque nos volveremos a esclavizar otra vez en lo mismo. Y de eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos libres. Pero ¿cómo vamos a estar libres de ello? Conociendo la verdad, afirmándonos, hermano, porque vienen las pruebas, van a venir pruebas para nosotros, pero esas pruebas solo van a ser para afirmar nuestra fe. Y definitivamente vamos a ver su salvación si no tememos ante esas pruebas. Dios está en este lugar, invitándote a que puedas llegar delante de Él y decirle: Señor, afirma mi corazón, afirma mi mente. Si yo he iniciado, Señor, en la firmeza de tu Espíritu, así quiero terminar. Por medio, Señor, de tu palabra, porque tu palabra nos lleva a conocer lo espiritual. Por medio de tu Espíritu, porque tu Espíritu es el que nos revela la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no hemos conocido a Cristo, sino es a través de la verdad. Pero también en esta mañana, si hay alguien que no ha conocido a Cristo Jesús o reconocido esta verdad en su corazón, la necesidad de abrirle su corazón a Cristo Jesús, esta es una buena mañana para hacerlo. Si usted desea abrir su corazón a Cristo Jesús, yo quisiera invitarle a dos cosas. Una, a que levantara su mano ahí donde está, muy en alto.